La oximetría emplea la variación de absorción de la luz de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada para determinar la saturación de oxígeno de esta. Diferentes modalidades son empleadas en la anestesiología, incluyendo la pulsoximetría, la oximetría cerebral y la oximetría en línea. La oximetría emplea tecnología infrarroja aplicada a una porción translucente con flujo sanguíneo, por ejemplo, los dedos de las manos, dedos de los pies, lóbulos de la oreja, mejilla, nariz y la lengua. La oximetría cerebral emite luz infrarroja capaz de penetrar en el cráneo. Se detectan los fotones de luz que se reflejan de vuelta y así realiza sus mediciones. La oximetría en línea se emplea en situaciones en las que la circulación no es pulsátil, como en la circulación extracorpórea. El analizador de oxígeno es uno de los componentes más importantes de nuestra máquina de anestesia. Este nos informa sobre la concentración de oxígeno que se le está administrando a nuestro paciente. Los más comúnmente empleados son los analizadores galvánicos o de tipo célula o celda de combustible. Este dispositivo se localiza en el brazo inspiratorio de nuestro circuito respiratorio. Para medir la concentración de oxígeno en el gas inspirado, el sensor contiene una membrana donde el oxígeno participa en una reacción química, la cual se traduce en una señal eléctrica que se analiza y nos proporciona una medición en porcentaje del oxígeno inspirado por el paciente. En este video se demuestra un capnograma de un paciente manteniendo respiración espontánea. El capnograma se divide en 4 fases. La primera fase, de la A hacia la B. Aquí se representa la fase inicial de la expiración. La muestra de gas durante esta etapa se encuentra ocupando el espacio muerto anatómico y normalmente es rica en CO2. En el punto B, el CO2 contenido en la muestra se representa a sí mismo como una elevación hacia el punto C, el cual representa el inicio del vaciamiento alveolar. Posteriormente, en la fase C hacia D, se representa la meseta o plateau alveolar, la cual nos demuestra la fase donde la concentración de CO2 es mayor. En el monitor del capnograma se representa como ETCO2. Para finalizar, se encuentra la porción del punto D hacia la E, la cual nos representa la inspiración del paciente y se demuestra como una bajada en el capnograma. En este video se demuestran las oscilaciones cardíacas en el capnograma, las cuales resultan de los movimientos cardíacos sobre los pulmones y la vía aérea. Las oscilaciones cardíacas pueden ser vistas cuando el volumen tidal es bajo o la frecuencia respiratoria es lenta y por lo general nos indica una ventilación inadecuada. Monitorización arterial. Aquí se demuestra una onda de arteria femoral y su relación con el electrocardiograma. Nótese que el pico sistólico de la presión arterial aparece después del complejo QRS. Este retraso refleja el tiempo requerido de la repolarización miocárdica, la contracción isovolumétrica, la apertura de la válvula aórtica, eyección del ventrículo izquierdo y la transmisión de la onda aórtica. El pico corresponde a la presión sistólica y al disminuir esta, la onda baja y forma una muesca denominada muesca dicrótica, la cual se aproxima al cierre de la válvula aórtica. Al final de la onda se representa la presión diastólica. La onda hacia arriba, el pico y el descenso hasta la muesca dicrótica corresponden a la sístole del ventrículo izquierdo. Después de la muesca hasta el final se corresponde a la diástole. Inserción arterial radial con catéter de guía integral. Después de palpar el pulso radial,
La piel es puncionada sobre la arteria, usando el catéter y la aguja en un ángulo de 45 grados sobre la piel. La aguja y el catéter se avanzan hasta obtener sangre espontáneamente con pulsatividad. La guía se avanza gradualmente hasta la línea negra, la cual nos indica que la guía protruye la punta de la aguja incersora. Al pasarla significa que la guía se encuentra en la luz arterial. Una vez que la guía se introdujo en la arteria, la aguja introductora se coloca en su posición y el catéter avanza hacia adelante sobre la guía hacia la luz del vaso. Se realiza presión proximal a la inserción del catéter para minimizar que se derrame sangre arterial y retiramos la guía. Se conecta el catéter de monitorización intraarterial al sistema de transducción, teniendo cuidado de no arrancar el catéter. En esta tabla se demuestran los sitios de canulación arterial y sus puntos de interés. Se prefiere la arteria radial como sitio inicial para monitorización, seguido de la cubital. Si estas no están disponibles, se opta por la arteria braquial, con el riesgo potencial de dañar el nervio mediano. Se puede abordar la arteria axilar en el sitio de unión del pectoral con el deltoides, con la ventaja entre comillas que hay kits disponibles. También es posible accesar a la arteria femoral con la complicación potencial de hemorragia retroperitoneal. Asimismo, aunque menos empleada, se puede abordar la arteria pedia dorsal. Los transductores hemodinámicos son usados para el monitoreo continuo de la presión intravascular. Los transductores convierten la presión en una señal eléctrica, la cual se muestra en el monitor en forma de ondas. Vamos a demostrar cómo poner en cero, nivelar y preparar el transductor. Abrimos el kit del transductor, apretamos los conectores, insertamos el transductor en la placa, vaciamos el aire de la bolsa invirtiéndola, colocamos el kit intravenoso a la bolsa manteniendo la bolsa invertida mientras jalamos la cola de cerdo del transductor en la válvula de descarga. Aplastamos la bolsa de líquido hasta que se vacíe el aire y la cámara sea llenada hacia la mitad. Después colocamos la bolsa de fluido en una bolsa de presión, la colgamos en un tripié. Abrimos el puerto de ventilación volteando la llave 90 grados hacia el lado del paciente. Usando la gravedad, gentilmente estiramos la cola de puerco hasta que la solución salga a través de la tapa del puerto de ventilación, asegurándonos de remover todas las burbujas de aire, y volvemos a colocar la llave 90 grados cerrando el puerto de ventilación. Ponemos de nuevo la cola de cerdo para hacer fluir los remanentes en el tubo de presión. Ahora presurizamos la bolsa de fluido aproximadamente 300 milímetros de mercurio para prever que no haya un flujo retrógrado y generar un flujo continuo de aproximadamente 3 cc por hora. Para asegurar que no quede aire en el sistema, estiramos de nuevo la cola de cerdo mientras agitamos los transductores. Antes de conectar el tubo de presión a la línea vascular del paciente, el sistema transductor debe ser calibrado. Esto se realiza al conectar el transductor con el troncal del transductor que se conecta al monitor fisiológico. Los transductores se deben colocar a nivel, por ejemplo a nivel de la aurícula derecha. Finalmente, para poner en cero el transductor, ponemos la llave 90 grados hacia el paciente. Abrimos el puerto de ventilación hacia el aire atmosférico. Seleccionamos la función 0 en el monitor fisiológico y aparecerá el valor 0 en la pantalla. Para finalizar, volteamos la llave 90 grados hacia el puerto de ventilación y lo cerramos. Ahora nuestro sistema está listo para conectarse a la línea vascular del paciente o al monitor hemodinámico. Los monitores de presión arterial no invasiva emplean el método oscilométrico para estimar la presión arterial. Este método emplea un brazalete ocluyente, el cual mide las fluctuaciones de presión que ocurren durante las pulsaciones arteriales. En este ejemplo, se agregó un manómetro análogo para poder apreciar mejor las oscilaciones en la presión arterial. La presión arterial sistólica se estima midiendo la presión máxima que el brazalete detecta
y la presión arterial diastólica se estima midiendo la oscilación mínima que es detectada o percibida por el manómetro. Ejemplos. Comúnmente el brazalete se infla a una presión predeterminada, la cual se espera se encuentre por arriba de la presión sistólica, hasta que ésta es superada y ya no se perciben oscilaciones. Después el brazalete se va a empezar a desinflar gradualmente, midiendo la magnitud de las oscilaciones. Una vez que se registra la última oscilación, el brazalete comienza a desinflarse rápido y completamente. Es así como se puede estimar el cálculo de la medición de la presión arterial no invasiva. Otra estrategia incluye un inflado gradual hasta estimar la presión sistólica. Una vez que es superada, el brazalete se desinfla rápido y completamente, estimando ambas presiones. En esta animación se demuestra la localización de la punta del catéter de Swan y el resultado de los trazados de la presión durante la fluctuación durante su camino a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar hasta alcanzar la presión en cuña. Cuando la punta del catéter se encuentra en la aurícula derecha, el trazado de la presión es similar al de la presión venosa central con las ondas características A, C y V. Una vez que la punta atraviesa la válvula tricúspide y alcanza el ventrículo derecho, el trazado demuestra niveles más altos de presión sistólica. Sin embargo, la presión diastólica permanece baja como en la aurícula derecha. Una vez que la punta atraviesa la válvula pulmonar y alcanza la arteria pulmonar, una presión diastólica más alta es evidenciada. Adicionalmente, la onda de la arteria pulmonar típicamente demuestra una muesca dicrótica que representa el cierre de la válvula pulmonar durante la diástole ventricular. La presión diastólica aumenta y la muesca dicrótica alerta al anestesiólogo de que la arteria pulmonar ha sido alcanzada. Finalmente, cuando el balón del catéter ocluye la arteria pulmonar, el trazado es similar al encontrado en la aurícula derecha, el cual nos recuerda la presión venosa central. Aquí un ejemplo real de las ondas vistas durante el avance del catéter de Swan. Inicialmente observamos un trazado correspondiente a una presión venosa central, al encontrarse el catéter en la aurícula derecha. Una vez que avanzamos el catéter, la manipulación de este puede causar interferencia. Este artefacto puede engañarnos haciéndonos creer que llegamos al ventrículo derecho. Una vez que alcanzamos el ventrículo, podemos ver las ondas características de esta cavidad. Sin embargo, el pico de las ondas en este ejemplo excede la escala del monitor, por lo cual se ve un aplanamiento en la punta. Si modificamos la escala incrementándola a 40 milímetros de mercurio, podemos ver que la onda se puede apreciar por completo. Una vez que avanzamos hasta la arteria pulmonar, el incremento de la presión diastólica hace que se registre la muesca dicrótica. Aquí se demuestran las variaciones cíclicas durante la ventilación mecánica con presión positiva. El incremento de la presión intratorácica durante la inspiración va a reducir el retorno venoso y el volumen de ventrículo izquierdo, mientras que es normal que aumente la línea base arterial durante la expiración con la ventilación mecánica por presión positiva. Una disminución marcada puede indicar hipovolemia. En la monitorización cardíaca de nuestro paciente es necesario colocar unos electrodos, los cuales van conectados hacia los cables troncales que se dirigen hacia nuestro monitor, el cual nos va a indicar un trazado de electrocardiograma en tiempo real. Hay distintos tipos de cables y cada uno cuenta con un diagrama, el cual nos va a enseñar cómo colocar adecuadamente los cables para poder monitorizar adecuadamente a nuestro paciente y poder evaluar su electrocardiograma.